Los orbitales se definen como las regiones de los átomos o moléculas donde se encuentran los electrones. Dentro de los enlaces covalentes nos encontramos con dos tipos de enlaces covalentes que se pueden originar: el enlace covalente polar y el enlace covalente apolar. Primero veremos el enlace covalente polar. Se origina cuando uno de los átomos dispone de mayor fuerza de atracción de los electrones hacia su núcleo. Como resultado, se origina una molécula con parte negativa y otra positiva que se llama dipolo. Los enlaces covalentes polares siempre se producen cuando el enlace se realiza entre dos átomos diferentes. El grado de polaridad de la molécula resultante del enlace covalente depende de la fuerza o la atracción que atrae los electrones hacia un átomo. Este concepto es definido mediante la electronegatividad. Como ejemplos de sustancias que poseen en su estructura enlaces covalentes polares podemos encontrar el agua, el alcohol isopropílico, el metanol, el butanol, etc. El enlace covalente apolar se produce cuando ambos átomos disponen de la misma fuerza de atracción de los electrones hacia su mismo núcleo. Los enlaces covalentes apolares siempre se producen cuando el enlace se realiza entre dos átomos iguales o con el mismo grado de electronegatividad. El concepto de molécula o material polar o apolar es de suma importancia para el estudio de los adhesivos. Por lo general, en aquellas superficies que dispongan de moléculas o materiales polares en su superficie serán óptimas para conseguir fácilmente un adhesivo duradero con el tiempo y que éste no se desgaste tan rápidamente. Propiedades de los compuestos covalentes. A temperatura ambiente y a la presión atmosférica normal, los compuestos covalentes se pueden presentar como sólidos, líquidos o gases. Los compuestos covalentes no muestran conductividad eléctrica cuando son disueltos en agua. Cuando se disuelven en estos compuestos, las moléculas se separan y permanecen independientes, a diferencia de los compuestos iónicos, que se descomponen en sus iones positivos y negativos. Los compuestos covalentes tienen puntos de fusión y ebullición menores que los compuestos iónicos. La fuerza de atracción entre las moléculas es menor que en el enlace iónico, por eso se requiere menos energía para separarlas. Por ejemplo, el punto de fusión del cloruro de sodio, NaCl, compuesto iónico, es de 801 grados Celsius y el de ebullición es de 1465 grados Celsius. El punto de fusión del agua, compuesto covalente, es de 0 grados Celsius y el de ebullición es de 100 grados Celsius. Los compuestos covalentes tienden a ser más combustibles. Muchos compuestos covalentes no son fácilmente solubles en agua. Aquellos compuestos covalentes polares, como el etanol y la glucosa, se disuelven bien hasta cierto grado. En cambio, aceites y gasolina no son solubles en agua. Características del enlace covalente. Estos enlaces se clasifican en molecular, dativo o coordinado. Eh, el molecular. Este se da entre elementos que tienen valores de potencial de ionización y afinidad electrónica parecida, puesto que en este caso ninguno de ellos puede arrancarle electrones al otro. Un enlace dativo también se conoce como enlace dipolar o enlace coordinado. Este es un diagrama. Un enlace dativo se indica dibujando una flecha que apunta desde el átomo que dona el par de electrones solitarios hacia el átomo que acepta el par. La flecha reemplaza la línea habitual que indica un enlace químico. Estos enlaces ocurren entre dos no metales. Cuando se rompen, ocurren cambios o transformaciones químicas, ya que la molécula está perdiendo átomos. En este proceso se absorbe energía. En este tipo de enlaces se necesita mucho gasto de energía para poder arrancar el electrón. Las sustancias moleculares generalmente son líquidas o gaseosas y no son buenos conductores de electricidad.
Sus longitudes varían según la validez que tiene uno de los átomos enlazados hacia el par de electrones, es decir, cuanto más lo atraiga, más se alarga el enlace covalente. Las sustancias covalentes en condiciones ambientales pueden encontrarse en estado líquido, como es el caso del éter. También se pueden presentar en estado sólido como la parafina o en estado gaseoso como el dióxido de carbono. Estas poseen bajos puntos de fusión y ebullición, a diferencia de las sustancias iónicas en las cuales son muy altos. Todos estos enlaces son más fuertes si se comparan con otro tipo de uniones químicas, como es el caso de los enlaces iónicos. Los enlaces covalentes más simples solamente existen entre dos átomos a la vez y se representan con un ion o una raya. Las uniones iónicas, los iones que mantienen unidos a través de la atracción uolímbica no direccional, mientras que en las uniones covalentes, estas son altamente direccionales. Bueno, vamos a ver las características de los compuestos covalentes. Pues primero que todo recordemos que los enlaces covalentes se llaman así porque es un tipo de enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula, pues compartiendo estos electrones pertenecientes a su capa de valencia o último nivel de energía, alcanzando gracias a ello el conocido octeto estable conforme a la regla del octeto. Pues las características de estos compuestos covalentes son que, primero que todo, estos se encuentran en los tres estados, que son líquido, sólido y gaseoso. Pues segundo, que la mayoría de estos compuestos son orgánicos. Tercero, pues tienen un punto de fusión y ebullición relativamente bajos. Cuarto, que estos compuestos son solubles, eh, pues también en compuestos poco polares o apolares como el éter etílico y la acetona. Y quinto, que sus reacciones son muy lentas y generalmente necesitan catalizadores. Buenos días, profesor, profesora, compañeros y compañeras. Yo soy Esteban Zamudio y voy a presentar lo que sería el enlace metálico. Bueno, el enlace metálico se da por la unión de dos metales y se forma con los electrones libres de los dos elementos metálicos, generando una nube electrónica, o también conocida como mar de electrones. Los metales se pueden concebir como un conjunto de iones positivos que se encuentran ordenadamente colocados en un mar de electrones libres. Bueno, eh, en donde existe tanto electrones como iones de tal forma que existe una neutralidad eléctrica en el conjunto. Ujú. Ejemplo, el sodio metálico es un conjunto de iones sodio que tienen cargas positivas ya que perdieron electrones y sus electrones se encuentran uniformemente distribuidos alrededor de los cationes, de modo que tienen una neutralidad eléctrica. Que, que podemos verla por aquí. Perdón. O sea, formando una S por ahí. Bueno, continuemos. La nube electrónica es la responsable de la mayoría de características de los metales. Ejemplo, el brillo, la característica de que son conductores de la electricidad o que son maleables ante el calor o así. Y bueno, eh, presentan esas características gracias a la formación de la nube electrónica que se forma, como podemos ver en la imagen, haciendo una especie de S por aquí. Eh, bueno, siguiendo con la exposición, deberemos aprender lo que serían las fuerzas intermoleculares. Bueno, las fuerzas intermoleculares son el enlace iónico y covalente.
Y bueno, y que se caracterizan por tres fuerzas principales que son las que vamos a ver el día de hoy. Primera, fuerza de London. Listo. Las fuerzas de London se presentan en moléculas apolares y polares. En este ejemplo del CO2 con geometría lineal de 180 grados y las fuerzas de London dependen exclusivamente del peso molecular compuesto. Bueno, número 2. Fuerzas dipolo-dipolo. Se presentan en moléculas únicamente polares. Por ejemplo, el HCl. Todos los elementos que están combinados hidrógeno con su halógeno del grupo 7A son polares y presentan este tipo de fuerza. También los compuestos angulares y los que presentan geometría piramidal. La siguiente fuerza serían los puentes de hidrógeno. Es la fuerza más fuerte, es la fuerza más fuerte que hemos visto hasta el momento. La presentan las moléculas polares, pero no cualquier molécula polar. Tienen puentes de hidrógeno solamente las que las que contienen hidrógeno con un elemento como flúor o oxígeno de nitrógeno conocidos como FON. Esto explica por qué el agua, teniendo una masa molecular tan baja como 18 grados, tiene un punto de ebullición tan alto como el de 100 grados. Esta es la fuerza más fuerte que hemos visto hasta el momento. Y esto se debe a que es la combinación de las anteriores en una sola. Bueno, en resumen, la primera fuerza que vimos... Bueno, en resumen, la primera fuerza que vimos es la de London y presenta fuerzas polares y apolares y depende solo y únicamente del peso molecular. La siguiente fuerza a la que vimos fue la dipolo-dipolo y está presente solo en moléculas polares. Esto quiere decir que no tengan London, ya que sí lo poseen, pero adicional a este tienen dipolo-dipolo, por eso es un poco más fuerte que el anterior. De la siguiente y por último serían las fuerzas de puente de hidrógeno, que es la recopilación de los anteriores, como habíamos visto, como les había mencionado anteriormente. Esto hace que sus puntos de ebullición sean mucho más altos que los de las moléculas anteriores y dependen de que estén combinados hidrógeno con FON. Muchas gracias, compañeros, y nos vemos en la próxima. Gracias por su atención.